Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la historia para explorar la vida de uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la antigüedad, Poncio Pilato. Su nombre está grabado para siempre en la historia, no solo como un gobernador romano, sino como el hombre que presidió el juicio de Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué sabemos de su vida más allá de ese fatídico día en Jerusalén? Acompáñenme en este viaje a través de la sombra del poder. Para entender a Pilato, primero debemos situarnos en su mundo, el vasto y poderoso imperio romano del siglo I. Poncio Pilato nació en el seno de una familia noble romana. Desde joven, se destacó por su inteligencia y ambición, lo que le permitió ascender rápidamente en la carrera política y militar. Pilato, cuyo nombre completo era probablemente Cayo Poncio Pilato, pertenecía al orden ecuestre, una clase de caballeros justo por debajo de la élite senatorial. Aunque no sabemos con certeza su lugar de nacimiento, se cree que provenía de la región de los Samitas, en el centro de Italia, un pueblo conocido por su espíritu guerrero y su larga historia de resistencia contra Roma. Su carrera, como la de muchos hombres de su rango, probablemente comenzó en el ejército. Servir en las legiones era el camino habitual para ganar experiencia, demostrar lealtad y ascender en la jerarquía romana. Imaginemos a un joven Pilato, ambicioso y disciplinado, escalando posiciones gracias a su habilidad militar y su astucia política. Su gran oportunidad llegó alrededor del año 26 después de Cristo, cuando el emperador Tiberio, probablemente por recomendación de su poderoso prefecto del pretorio, Sejano, lo nombró prefecto de la provincia de Judea. Judea no era un destino cualquiera, era una provincia conflictiva, un polvorín de tensiones religiosas y políticas. Los romanos la veían como un rincón problemático del imperio, habitado por un pueblo monoteísta y ferozmente independiente que despreciaba la ocupación extranjera. Para un gobernador como Pilato, mantener el orden y asegurar el flujo de impuestos a Roma era una tarea hercúlea. Su capital administrativa estaba en Cesarea Marítima, una ciudad costera de estilo romano, pero el verdadero corazón de la provincia era Jerusalén, el centro religioso y cultural del pueblo judío. Pilato tenía que navegar constantemente entre las demandas de Roma y las sensibilidades de la población local, un equilibrio casi imposible de mantener. Los historiadores de la época, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, no pintan un retrato muy halagador de Pilato. Lo describen como un hombre inflexible, provocador y, en ocasiones, cruel. Uno de sus primeros actos como gobernador fue introducir en Jerusalén estandartes militares con la imagen del emperador. Para los romanos, era un acto de lealtad estándar. Para los judíos, era una blasfemia, una violación directa del segundo mandamiento que prohíbe las imágenes idolátricas. Una gran multitud de judíos viajó hasta Cesarea y protestó pacíficamente durante días. Finalmente, Pilato, al ver que estaban dispuestos a morir antes que ceder, ordenó retirar los estandartes. Este incidente marcó el tono de su gobierno, un constante choque de culturas y voluntades. En otra ocasión, Pilato decidió utilizar fondos del tesoro del Templo de Jerusalén, el dinero sagrado conocido como Corbán, para financiar la construcción de un acueducto que llevaría agua a la ciudad. Aunque el proyecto era beneficioso para todos, el uso de fondos sagrados fue visto como un sacrilegio. Cuando Pilato visitó Jerusalén, una multitud enfurecida lo rodeó. Esta vez, su respuesta fue mucho más dura. Según Josefo, Pilato había ordenado a sus soldados que se mezclaran con la multitud vestidos de civil, armados con garrotes. A una señal, los soldados atacaron, golpeando indiscriminadamente y causando una masacre. Estos episodios demuestran la tensión constante y la falta de entendimiento entre Pilato y el pueblo que gobernaba. Para él, eran actos de administración y mantenimiento del orden. Para ellos, eran provocaciones y actos de tiranía. Y entonces, llegamos al evento que definiría su legado para siempre. Durante la Pascua judía, una época de gran fervor religioso y nacionalista, Jesús de Nazaret fue arrestado en Jerusalén. Las autoridades del Sanedrín, el alto consejo judío, lo acusaron de blasfemia, pero sabían que solo el gobernador romano podía dictar una sentencia de muerte. Por lo tanto, lo llevaron ante Pilato. Cambiando la acusación a una de naturaleza política, Jesús se proclamaba rey de los judíos, un desafío directo a la autoridad del César. Los evangelios nos ofrecen un retrato fascinante de este encuentro.
Pilato parece escéptico, casi reacio a condenar a Jesús. Pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús responde de forma enigmática. Pilato, según los relatos bíblicos, no encuentra culpa en él y busca liberarlo, ofreciendo a la multitud la elección entre Jesús y un conocido criminal llamado Barrabás. Aquí es donde la historia se vuelve un drama psicológico. ¿Por qué un gobernador romano, conocido por su dureza, dudaría en ejecutar a un potencial alborotador? Algunos historiadores sugieren que Pilato veía a Jesús como un místico inofensivo y despreciaba a las autoridades del Sanedrín, por lo que inicialmente se resistió a cumplir sus deseos. Sin embargo, la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamaba por la crucifixión de Jesús. Le gritaron a Pilato, si liberas a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey, se opone al César. Esta fue la amenaza definitiva. Para un gobernador provincial, ser acusado de deslealtad al emperador era una sentencia de muerte política, y posiblemente literal. La carrera y la vida de Pilato pendían de un hilo. Atrapado entre su juicio personal y la presión política, Pilato tomó la decisión que marcaría la historia. En un gesto teatral y simbólico, se lavó las manos frente a la multitud, declarando, «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Con este acto, intentó abdicar de su responsabilidad, pero al final, fue su orden la que envió a Jesús a la cruz. Entregó a Jesús a sus soldados para que fuera azotado y crucificado, el brutal castigo romano reservado para los peores criminales y rebeldes. La famosa inscripción que Pilato ordenó colocar sobre la cruz, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, latín y griego, puede interpretarse como un último acto de desafío hacia las autoridades judías que lo habían forzado a actuar, un recordatorio sarcástico de la acusación por la que fue condenado. Después de la crucifixión, Pilato prácticamente desaparece de los evangelios, pero no de la historia. Continuó gobernando Judea durante varios años más, sumando un total de una década en el cargo, un mandato inusualmente largo que sugiere que, a pesar de los conflictos, Roma lo consideraba eficaz en su tarea principal, mantener la provincia bajo control. Sin embargo, su final como gobernador fue tan tumultuoso como su comienzo. Alrededor del año 36, un profeta samaritano reunió a una multitud de seguidores en el monte Gerizim, prometiéndoles mostrarles los vasos sagrados que Moisés supuestamente había enterrado allí. Pilato, temiendo una insurrección, envió a sus tropas. El encuentro se convirtió en una masacre. Los líderes samaritanos se quejaron al legado de Siria, Vitelio, quien era el superior de Pilato. Vitelio, al investigar el asunto, consideró que Pilato se había excedido en su crueldad. Lo destituyó de su cargo y le ordenó regresar a Roma para responder por sus acciones ante el emperador Tiberio. Aquí es donde el registro histórico se vuelve borroso y la leyenda comienza a tomar forma. Pilato zarpó hacia Roma, pero cuando llegó, el emperador Tiberio ya había muerto. Su sucesor fue el infame Calígula. ¿Qué le sucedió a Pilato? No lo sabemos con certeza. El historiador Eusebio de Cesarea, escribiendo siglos después, afirma que Pilato cayó en desgracia y finalmente se suicidó en el exilio, en la Galia. Otras tradiciones y leyendas cristianas ofrecen versiones aún más dramáticas. En algunas, Pilato se convierte al cristianismo, arrepentido de su papel en la muerte de Jesús. De hecho, la Iglesia Ortodoxa etíope incluso lo venera a él y a su esposa, Claudia Prócula, como santos, basándose en el sueño que ella tuvo advirtiéndole sobre Jesús. En otras leyendas, sufre un final terrible, con su cuerpo siendo arrojado al río Tíber y luego a otros lugares porque causaba tormentas y atraía demonios. La figura de Poncio Pilato es un complejo mosaico de historia, política y teología. Para los historiadores, fue un administrador romano de nivel medio, atrapado en una de las provincias más difíciles del imperio, tratando de imponer el orden romano con las herramientas que tenía, la fuerza y una diplomacia a menudo torpe. Para la teología cristiana, es una figura indispensable en el drama de la pasión, el representante del poder terrenal que, su dilema resuena a través de los siglos, la lucha entre la conciencia y la conveniencia, entre hacer lo correcto y hacer lo que es necesario para sobrevivir. Al final, Poncio Pilato sigue siendo una sombra, un hombre definido no por su década de gobierno, sus proyectos de construcción o sus batallas, sino por unas pocas horas en un patio de Jerusalén.
Su historia nos recuerda que a veces, los momentos que parecen más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes y duraderas. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la vida de Poncio Pilato. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Hasta pronto.